Egipto, 6 de octubre de 1981. Hoy es un día soleado y es el 8º aniversario de la guerra del Yom Kippur. Y para festejarlo tenemos un desfile militar en el Cairo. Anwar el-Sadat, el presidente egipcio, lo preside. Y a su lado está su vicepresidente, Hosni Mubarak. Es la 1 de la tarde. Ya llevamos 1 hora de desfile. Han pasado tanques, cañones, aviones Mirage y un camión de artillería se para justo delante del palco. Se baja un hombre, Sadat, que piensa que es para hacer un saludo protocolario, se levanta. El militar mira a Sadat, saca 3 granadas y las lanza contra el palco. Solo detona una de ellas. De la parte de arriba del camión, 3 hombres se asoman y disparan con sus fusiles AK-47. El caos se apodera del desfile. El palco está siendo atacado. Durante 1 minuto, estos hombres disparan sin parar, hasta que se les acaban las balas. Sadat está muy mal herido. Se lo llevan en un coche al hospital militar del Cairo y morirá a las pocas horas. Mientras, son detenidos. El hombre que se había bajado del camión grita: «He matado al faraón». Pues no solo has matado al faraón, has matado a 11 personas. Empezamos. Para empezar, vamos a ver cómo está la situación en el Cairo. Es 1981. El Próximo Oriente, ya sabéis, siempre se está liando. Israel es un país que no se lleva bien con sus vecinos. Bueno, esto ha pasado siempre. Pero con Egipto, ahora la cosa ha cambiado. El presidente, Anwar al-Sadat, ha conseguido apaciguar el tema. Pero para entender esto, tenemos que correr unos años hacia atrás. Vamos a irnos al final de la Segunda Guerra Mundial. Empiezan 3 cosas con esto. Empezará la Guerra Fría entre los bloques comunista y capitalista, ya sabéis, el bloque comunista capitaneado por la Unión Soviética, el bloque capitalista capitaneado a su vez por Estados Unidos. Pero no solamente pasa eso, pasa también la descolonización. Muchos países que eran colonias de Francia, del Reino Unido, empiezan a independizarse. Y, aparte de eso, también se crea un Estado nuevo, que este Estado es el Estado de Israel. Los países occidentales están muy avergonzados por lo que ha ocurrido con el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial y se les facilita un poco el que puedan tener un Estado propio. Y este Estado propio va a ser en lo que es Palestina y ahora es Israel también. Bueno, ya sabéis qué zona me refiero. Pues a los países árabes que están en la zona, como Egipto, Jordania, Siria, Arabia Saudí, etcétera, pues no les gusta demasiado. Porque también allí están los palestinos y se va a crear en 1948 una cosa que es dividir el territorio en dos, y a los países árabes, como os he dicho, no les gusta y no lo reconocen. Siempre habrán una serie de guerras. En el mismo año 48 hay una, en el 50 y algo también hay otra, y estas guerras siempre las gana Israel. Volvamos a Egipto un poquito. En 1952, militares dan un golpe de estado y derrocan al rey que había.
Y aquí entra en juego Nasser. Nasser será o es probablemente el presidente más importante que ha tenido Egipto en su historia después de la independencia. Porque Egipto era durante la Segunda Guerra Mundial y antes era un protectorado británico. ¿Y cómo es Nasser? ¿Qué visión tiene del mundo Nasser? Nasser es un panarabista. Quiere que todos los países árabes estén unidos bajo una misma bandera. Está más del lado soviético que del lado norteamericano. Él quiere un socialismo árabe, laico, nacionaliza las empresas, incluso el canal de Suez, que esto llevará a una guerra también. Incluso crea una unión con Siria. Entre 1958 y 1961, Siria y Egipto fueron el mismo país. No funcionó. Y en 1967 empieza la Guerra de los 6 días. La guerra para aniquilar definitivamente a Israel y acabar con la presencia del mundo judío en Oriente Próximo. En esta guerra se enfrenta Israel versus Jordania, Siria y Egipto. Y esta guerra duró 6 días. O sea, nada, en un plis-plas se acabó. Porque Israel machacó a sus enemigos. Fue la gran vencedora. Esta guerra, mira, Jordania pierde Cisjordania y Jerusalén Este. Siria pierde los altos del Golán. Y Egipto, la península del Sinaí. En 1970, Nasser muere. Muere de un ataque cardíaco. Y sube a la presidencia el personaje de hoy, Anwar el-Sadat. Era su vicepresidente. Parecía un político gris, un hombre que iba a ser un continuador de la obra de Nasser, pero rompió todas las apuestas. Fue todo lo contrario. Dio un vuelco total. Mientras Nasser a los islamistas los tenía bajo control, tenía muchos en las cárceles, bueno, ya os he dicho que era prolaico y bueno, el tema islamismo pues lo llevaba bastante mal Nasser y les daba mucha caña. ¿Qué hace Sadat? Sadat les da cancha, los libera de las prisiones, porque como él quiere cambiar la política, necesita quitarse de encima a la gente próxima a Nasser. Y necesita aliados. Y unos aliados para esto serán los islamistas. Sadat cambia la constitución y se empieza a alejar de la Unión Soviética para acercarse a los Estados Unidos. Expulsa a miles de asesores soviéticos, cambia la política económica, empieza a privatizar, empieza, a hacer un aperturismo en lo económico, que esta política se llamará Infitat. Pero esta política sale bastante mal, ¿eh? Las diferencias entre clases se están agrandando, los niveles de corrupción cada vez son más altos y la política no está funcionando del todo bien. ¿Y qué hace? Pues una nueva guerra, esta vez en 1973, 3 añitos después de llegar al poder. Esta guerra va a ser la famosa guerra del Yom Kippur. Se alía con Siria y se llama Yom Kippur porque es una festividad judía y aprovecharon ese día para atacar, porque es cuando habrían menos militares trabajando, muchos tendrían fiesta, las cosas estarían bajo mínimos,
pues entonces ese es el día que aprovechan. Y ese día es el 6 de octubre. Al principio de la guerra, Egipto avanza en el Sinaí, pero a saco. Va con los tanques, con los carros blindados, avanza muchísimo. Pero la política que quiere llevar a cabo Anwar el-Sadat no es destruir a Israel. Él lo que quiere recuperar es el Sinaí. Porque ahora vamos a empezar a ver un poco su idea política. La visión del mundo árabe es destruir Israel, pero la suya es más amplia y práctica. Su visión es llegar a un acuerdo con Israel. Él quiere recuperar sus territorios. Llegan a un acuerdo del alto el fuego, llega a un acuerdo con Israel, Egipto, no Siria. A Siria la deja con el culo al aire. Siria se queda pillada, como diciendo, espera, ¿no íbamos juntos en esto? ¿No íbamos los dos a atacar a Israel? ¿Por qué has parado? Porque iba a lo suyo. Él no ha ganado la guerra, no ganan. O sea, Israel recupera otra vez territorios. Pero ha demostrado una cosa, que Israel no es invencible. Y él, en Egipto, se convierte en un héroe. Como os he dicho, al mundo árabe no le ha gustado, sobre todo a Siria, esta actitud, como diciendo, no vas del todo con nosotros. Y en el año 77 viene el lío. Israel ha tenido elecciones y las ha ganado Begin. Begin es Menahem Begin, es el líder del partido anterior a lo que ahora es el Likud, bueno, ultranacionalista hebreo. Y esto es una cosita complicada para los vecinos. Y Sadat da un gran paso. Quiere promover la paz definitiva con Israel. Viaja a Jerusalén. Da un discurso en el Parlamento en Tel Aviv a favor de la paz. Muy bonito, ¿no? Pues depende cómo lo mires. Para Occidente sí es un gran paso. Apaciguar la zona. Que alguien en el mundo árabe quiera la paz. Pero para el mundo musulmán y árabe no es igual. Es todo lo contrario. Está rompiendo la unidad árabe. Está reconociendo de facto a Israel. Porque lo tiene como un actor con el que se puede hablar. Y encima está dejando con el culo al aire a los palestinos. Los está dejando en la estacada. Este viaje que hizo fue de alto riesgo. O sea, no estaba muy clara la cosa cómo iba a acabar para él, en este viaje, porque había tantas posibilidades de que lo intentaran matar, porque lo podía matar un ultranacionalista israelí como un palestino. Este paso que dio Sadat fue el primero para llevar la paz de Israel con Egipto. Porque sí, se había acabado la guerra del Yom Kippur, pero estos países no estaban en paz. Estuvieron en Camp David, de la mano de Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, llegaron a unos acuerdos y la paz definitiva se firmó el 26 de marzo de 1979. Y un poquito antes, tanto a él como a Sadat como a Begin les dieron el Nobel de la Paz en 1978. Que no sé yo, cuando a un israelí y a un árabe le dan el premio Nobel de la Paz juntos, no suele acabar bien. Si no, mirad a Isaac Rabin, cuando se lo dieron con Yasser Arafat, que también podría haber entrado en la lista de los magnicidios de verano, a Isaac Rabin.
Bueno, en los acuerdos estos, en la paz, habían llegado al acuerdo de que la península del Sinaí y el canal de Suez volverían a control de Egipto, que era lo que quería. Israel iba a desmontar los asentamientos que había puesto allí en el Sinaí. ¿Y qué consecuencias tuvo todo esto en el mundo árabe? Pues Egipto fue expulsada de la Liga Árabe, que es el organismo donde se reunían todos los países árabes, todos los países musulmanes y decidían qué políticas comunes hacían. Y fue expulsado. O sea, la sede estaba en el Cairo y la trasladaron a Túnez, creo. Y se ganó la animadversión de todos sus vecinos. Pero todos son todos, ¿eh? O sea, hay declaraciones de gente de Libia, de Argelia, de Arabia Saudí, poniendo a parir a Anwar al-Sadat. Manifestaciones en Túnez, quemando banderas de Egipto. Bueno. Pero no solo tenía enemigos fuera. Porque ¿os acordáis de aquellos islamistas que había liberado, que habían sido gente que estaba muy controlada por Nasser y él los utilizó para llevar a cabo su revolución, entre comillas, propia? Pues también se enfadaron. Empiezan a correr cintas por el Cairo y por todo Egipto, cintas clandestinas de radio contra Sadat. Diferentes corrientes islamistas, como los hermanos musulmanes, la yihad islámica, empiezan a buscar la forma de acabar con esto. Porque es un traidor, pero ya no es un traidor a Egipto, ni al movimiento árabe, panarabista. Es un traidor al Corán, porque ha llegado a acuerdos con el enemigo del Islam, como es Israel. En septiembre de 1981, viendo las cosas como están, empieza a hacer grandes redadas, buscando a los islamistas y periodistas, profesores, religiosos. Se calculan que se detiene unas 1.500 personas. Y esto adelanta un plan que se estaba cociendo. Porque sí, iban a ir a por Anwar al-Sadat, pero estaban esperando hacerlo más tarde. Pero después de estas detenciones, y aparte es que Anwar al-Sadat salía en la tele y se regodeaba de ello, de que habían detenido a gente, que ya iban a acabar con estos movimientos, pero haciendo hasta broma. Y bueno, pues como que no sentó bien. Abdel Rahman, también conocido como el Jeque Ciego, es un líder religioso islamista y escribe una fatua. La fatua es como una orden religiosa. La fatua justifica que se mate a Anwar al-Sadat, bajo el argumento de que un gobernante musulmán que no aplicara estrictamente la ley islámica, la Sharia, o que se aliara con los enemigos del Islam, está refiriéndose claramente a Israel, perdía su legitimidad y debía ser ejecutado. Esto se ha convertido en una misión sagrada. Quien mate al presidente tiene toda la legitimidad del mundo para hacerlo. Volvemos al día del atentado. El atentado es a la 1 de la tarde. Vámonos por la mañana. Por la mañana se juntan 3 hombres. Khalid Islambuli es el hombre que se bajó y lanzó las granadas. Bueno, lanzó las granadas y también sacó el AK-47. Es el líder. Es un teniente de artillería. Y con él va Hussein Abbas Mohamed, que es un sargento. Se juntan con ellos
2 personas más que son civiles y empiezan a disponerse y a preparar el atentado. Cogen varios AK-47, les cambian las balas. En los desfiles las balas suelen ser de fogueo, todo lo que se dispara es de fogueo, y ellos llevaban cartuchos con balas reales. Se suben al camión y se dirigen al desfile. Allí, cuando están pasando cerca del palco, Khalid Islambuli apunta al conductor y le obliga a parar. Ahora sí. Se ha bajado, sus compañeros se han puesto arriba y comienza la masacre. Como os he dicho, dura alrededor de 1 minuto. Multitud de heridos, 11 muertos. En cuanto se les acaban las balas, los detienen. Uno de ellos muere. Bueno, os voy a decir la lista de las personas fallecidas. El presidente Anwar al-Sadat, que muere a las 2 horas del tiroteo. Le perforó el pulmón izquierdo y eso hizo que se ahogara. Muere también Hassan Alam, un general de división. Muere Khalfan Nasser Mohammed, un general de la delegación de Omán. Muere Anba Samuel, que era un obispo ortodoxo copto egipcio. Samir Helmi Ibrahim, ingeniero y jefe de la Agencia Central de Auditoría de Egipto. Mohamed Yusuf Raswan, fotógrafo oficial de la presidencia. Zhang Baoyu, ingeniero aeroespacial chino vinculado a la delegación militar. Muere también el embajador de Cuba en Egipto. Muere Said Abdel Rauf Bar. Y heridos, pues tenemos unos cuantos. Tenemos a Hosni Mubarak, que es vicepresidente de Egipto, que sufrió heridas leves en una mano. Tenemos a James Tully, ministro de Defensa de Irlanda. Tenemos a Sayed Marey, un asesor del presidente Sadat. A Claude Ruel, el embajador de Bélgica en Egipto. 4 militares de Estados Unidos, enlaces. Y así acabó el faraón, que así es como despectivamente lo llamaban allí en Egipto, sobre todo los islamistas. ¿Y qué le sucedió? Pues le sucedió Hosni Mubarak. Este fue presidente, este es quizás el que más se conoce, o porque, bueno, yo es el que he conocido siempre. Hosni Mubarak fue presidente hasta el 2011, que en el 2011, en las primaveras árabes, lo derrocaron. Hay gente con teorías que hablan de que no, esto fue preparado por Mubarak para hacerse con la presidencia. Hombre, pues no creo. Pues no creo, porque él estaba allí y fue herido. Y igual que fue herido, podían haberlo matado. O sea, no le doy ninguna fiabilidad a eso. Hablan de que esto también fue preparado por otros países árabes. Bueno, eso ya, ahí sí que podría haber gente de inteligencia de otros países, pero no lo parece. Pero bueno, también se habla de que estaba todo preparado para matarlo, porque los guardias que tenía Sadat no efectuaron ningún disparo. O sea, no repelieron el ataque. Pero bueno, es que no sé. Esto fue... A ver, Sadat temía por su vida porque tenía informes de que lo iban a matar, o lo que querían matar. Y había 4 anillos de seguridad para llegar a Sadat. O sea, tenías que pasar 4 controles para llegar hasta él. O sea, él se quedó súper protegido, menos por la parte de delante, por la parte del desfile. Esto fue... Porque, bueno, claro, no puedes poner una alta seguridad delante en un desfile. Y aparte es que Sadat era un militar. Era un militar que había... creo que era coronel. Confiaba muchísimo en el ejército. O sea, creía que la gente más
que más estaba con él era la gente del ejército, pero no era bien así. En gran parte sí, pero había gente que estaba los estamentos, o sea, los movimientos islamistas estaban infiltrados en todas las partes de la sociedad. O sea, habían médicos que eran islamistas, habían abogados, habían militares, y entre estos militares pues teníamos al teniente Khalid Islambuli y un coronel. Bueno, el caso es que los pillan a todos y se les hace un juicio rápido, un juicio militar, y se enjuician más de 300 personas. Khalid Islambuli y Hussein Abbas Mohamed, los dos que eran militares, fueron fusilados el 15 de abril de 1982. Se aplicó la pena de muerte a 3 civiles que estaban también en el grupo, 2 que estaban disparando y 1 que era el cerebro. El cerebro de cómo planearlo todo fue Abdel Salam Faraj, y los otros 2 civiles, Tayel Gemida y Abdel Hamid Abdel Aal. Estos 3 fueron ahorcados. Como no eran militares, se le hizo ajusticiamiento civil, por decirlo así. Abdel Rahman, el jeque ciego, no se le pudo culpar, o sea, no salió culpable, y al poco tiempo se fue a Estados Unidos. Pero no sé si os acordáis que en 1993 a las Torres Gemelas, al World Trade Center, se le puso una furgoneta bomba. Tema de Osama Bin Laden, fue su primer intento. Pues este jeque, o sea, Abdel Rahman, estaba implicado y fue condenado a cadena perpetua. Murió en la cárcel. Había otro militar que estaba condenado a cadena perpetua porque era el militar de más alto rango que estaba implicado en esto. Era el coronel Abud al-Zumar. Fue puesto, o sea, a cadena perpetua, y en 2011, con la movida de la primavera árabe, fue liberado. Bueno, ahora... bueno, que no os lo he dicho. Uno que fue juzgado y que era como el que hablaba en la sala y hacía los discursos más islamistas, era... No sé si os acordáis, un superlíder de Al-Qaeda que era Al-Zawahiri, que era un tío con barba, con gafas. Pues era este también estuvo implicado en el tema. Bueno, ahora mi visión un poco de esto. Nasser era un socialista, era panarabista, era laico, o sea, bueno, era como quería unir a todos los países árabes del Mediterráneo, ya sabéis, y hacer un gran país, y bueno, de paso destruir a Israel. Sadat, a mí me parece más un hombre práctico. O sea, él sabía que Israel era indestructible mientras tuviera Estados Unidos a su lado. Bueno, pues vamos a buscar el mal menor. No podemos acabar con Israel. Bueno, yo quiero recuperar mi sitio, quiero recuperar lo que he perdido. Recupero lo que he perdido y yo voy a la mía y me retiro de la partida. Pero es que eso en el mundo musulmán no cuajó. Es que Egipto podía ser quizás uno de los países más importantes dentro de este movimiento contra Israel. Es su vecino. No sentó nada bien. ¿Y por qué dejó el rollo prosoviético y se acercó a Estados Unidos? Según he leído, y es lo que yo pienso, creo que sí, que es así, este hombre, al ser tan práctico, o sea, de cuando declaró la guerra del Yom Kippur, él no pensaba ganar la guerra. Él quería forzar a llegar a acuerdos. Y su forma de llegar a estos acuerdos
era acercarse a Estados Unidos. Porque si tú eres aliado de la Unión Soviética, Estados Unidos contigo va a estar de dientes siempre. Te va a estar enseñando los dientes. ¿Y qué? Pues mejor me acerco a ellos. Total, estar al lado de la Unión Soviética tampoco me supone gran cosa. Pues que nos mete Estados Unidos, nos acercamos a ellos. Estados Unidos le puede decir a Israel, bueno, tampoco son tan mala gente los egipcios, vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Y eso es un poco lo que pasó. Que Israel dijo, bueno, sigo enfadado contigo, pero como el hermano mayor me está diciendo que hagamos las paces, pues tendré que hacer las paces. Pues es un poco, yo creo que lo que pasó. Más cosillas. Si el hermano de Khalid Isambuli, ¿sabéis qué intentó hacer en 1995? Pues intentó matar a Hosni Mubarak. Se ve que este tipo era un crack dentro del mundo yihadista. Estaba en Afganistán, Pakistán, etc. Y este tipo en el 95 preparó un atentado contra Mubarak, que por lo visto Mubarak se libró porque el chofer que tenía era un crack conduciendo, y lo ametrallaron el coche, pudo dar media vuelta, así de golpe, en plan película, y lanzarse ir de vuelta al avión del que se había bajado Hosni Mubarak, 5 minutos antes. Y se libró por eso, por el chofer. ¿Qué querían los islamistas cuando mataran a Anwar al-Sadat? Es que hacía solamente 2 años en Irán hubo la revolución islámica, la de la Ayatollah Khomeini. Y dijeron, hostia, si ha salido bien, pues nosotros hacemos lo mismo. Aquí habrá otra revolución y los islamistas nos haremos con el poder y haremos una república islámica. Eso es lo que pretendían. No les funcionó porque nadie se levantó, nadie hizo nada y se quedó en agua de borrajas. Consiguieron el atentado, pero no consiguieron lo que buscaban. En Irán, que a mí me choca un poco, porque, a ver, en Irán son chiitas y el resto más o menos de los países árabes, quitando Hezbollah en el Líbano y tal, los demás son sunitas. Pues en Irán le pusieron una calle a Khalid Isambuli, una calle que estuvo hasta el 2025. La he buscado en Google Maps y no la he encontrado, entonces he mirado bien y no, es que en el 2025 le cambiaron el nombre por un líder de Hezbollah que mató Israel, hace poquísimo, y entonces pues le pusieron el nombre a esta calle. Y bueno, solamente os digo una cosa, ya vamos a ir acabando. Podéis dejarme comentarios, dejarme un like y todas estas cositas, el grupo de Telegram, las canciones de Spotify, etc, lo tenéis en la caja de descripción, o como he oído ahora que dicen en las notas del programa. Lo tenéis todo ahí, allí podéis ya sabéis, están todos los enlaces ahí. Y nada más, que nos vemos en el siguiente episodio. A ver si tarda un poquito menos en subirlo. Y alguna cosilla más es que, por ejemplo, Jimmy Carter dijo que este hombre, que Anwar el-Sadat, había sido el mejor político que se había encontrado en su carrera. Que en un libro de Ken Follett, en La clave está en Rebeca, también sale como un personaje. Ken Follett lo metió en el libro, porque bueno, pasa en el Cairo durante la Segunda Guerra Mundial y rollo espías y tal, y él era un colaborador nazi, porque sí, los egipcios colaboraban con los nazis porque estaban bajo el protectorado británico y bueno, pues se los querían quitar de encima y se apoyaban un poco en los nazis. Y nada más, que soy Tony de Mel, que no lo he dicho. Una cosa solo, y quizás la más importante:
Si os van a dar el Nobel de la Paz, decir que no. Adiós.